Y así tuvimos, ¿no? En el primer bloque, el Perú que tiene una perspectiva muy grande de futuro, el Perú que tiene por supuesto sus problemas, pero realmente está creciendo en inversión, convirtiéndose en un referente muy importante de toda la zona andina. Realmente Perú está agarrando un protagonismo muy, pero muy importante debido a su situación económica, que ahora hablaremos un poco más. Y lo segundo, lo que fue por supuesto su historia, la historia que tiene que ver con Sendero Luminoso, y esto que sigue siendo el narcotráfico y el terrorismo un problema en general de toda la zona andina. Por supuesto en Colombia, que ya tiene su historia, lo está teniendo en Perú, y esperemos que no siga avanzando a otros lugares de Latinoamérica. Yo quiero hablarles del Perú económico. Perú hace muchísimo tiempo que vino la reforma de Fujimori, los cambios con la onda de los 90, las privatizaciones, etcétera. Después entra en crisis, como en la mayoría de los países latinoamericanos, pero el sucesor es Toledo. Y es muy interesante Toledo, porque Toledo en realidad es un presidente que no tuvo nunca ninguna imagen positiva. Gobernó en promedio con una imagen positiva, para que usted tenga idea, de 10%. Prácticamente nada. En Perú normalmente los presidentes son de grandes, bueno, Alan García, el primer Alan García llegó a tener 60% de popularidad. Toledo no. Pero Toledo, bien o mal, era economista y sabía mucho de economía, y lo que decidió hacer es poco de Perú. ¿Qué quiere decir? Mantuvo la estabilidad, mantuvo una prudencia fiscal, mantuvo una moneda de sol muy ordenada, la inflación fue siempre baja, es decir, mantuvo condiciones macroeconómicas tranquilas y estables. Empezó un proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, porque tiene mucho para complementarse con Estados Unidos, uno de sus principales comercios es con él justamente. Es decir, Toledo, con un montón de problemas políticos internos, mantuvo una economía que la tenía así, con baja inflación, con una moneda cada vez revaluándose un poco más, con crecimiento que nunca bajó del 4%. Alan García asume después de Toledo. Toledo, paradójicamente, un presidente que vivió con 10% de popularidad, se fue con más del 28%. Paradójico, le digo por qué. No solo porque se fue con más que lo que tuvo en su promedio de su gestión, sino que para parte fue uno de los más altos de los últimos presidentes. Entonces, ¿qué pasa con Perú? Lo agarra Alan García, este segundo Alan García, como bien decíamos, el distinto, el mucho más acercado al mercado. Termina de firmar el acuerdo con el TLC y aprovecha, por supuesto, estos 5 años de comercio internacional espectaculares, donde las materias primas, sobre todo lo vinculado a metales, que un gran productor minero es Perú, recibió una cantidad de inversiones impresionantes y de grandes ingresos. Perú estuvo creciendo al 8, 9%, llegó a crecer al 11% anual, si usted lo escucha bien, otra que tasas chinas, al 11%. El año pasado, en buena medida, se vio recompensado eso cuando fue el tercer país en Latinoamérica de Investment Grade. Investment Grade quiere decir el grado de inversión, es decir, que pueden recibir fondos de un montón de lugares de Estados Unidos o de Europa, de fondos de inversión de pensiones, es decir, fondos a largo plazo y a tasa de interés muy bajas. Ya lo estaba Chile, después lo fue Brasil, ahora es Perú, y seguramente este año, después de pasar la crisis internacional, lo va a hacer Uruguay. Entonces Perú viene apostando sistemáticamente a este modelo que le está dando sus resultados. Muchos hablan de la mala distribución del ingreso, por supuesto que sigue teniendo mala distribución del ingreso, sigue teniendo problemas de pobreza, por supuesto, pero la pobreza en Perú, en los últimos 20 años, pero sobre todo en los últimos 10 años, bajó un tercio. El Perú de Lima, si uno va a Lima, ya encuentra una ciudad totalmente distinta a la que tenía hace 10 o 20 años. Muchos desafíos, charlábamos con Fabián Calle el desafío de Sendero Luminoso, pero Perú entra en una senda de crecimiento muy interesante para medirla todos, para meditarla, porque quizás se convierta en un referente de todo, digamos, de toda el área andina. Ecuador está con demasiados problemas, Colombia tiene sus particularidades, Perú realmente se convierte en la nueva sorpresa en el país latinoamericano. Bueno, usted sabe, nosotros estamos en DEF TV y también tenemos DEF nuestra revista. La estamos anunciando, mírela, la tapa es impresionante, pero el contenido es más todavía. El infierno de los maras, lo que son los maras, las tribus urbanas de Centroamérica, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua. También una entrevista a Bibilón, Bibilón es el secretario de Medio Ambiente, en el cual dice la crisis climática es urgente, política y tecnología, el auge de la militancia online, cómo se utiliza esto de Facebook, ¿no? Todo esto que sabemos nosotros para la militancia, que en la Argentina está no incipiente, muy incipiente, pero que ya Obama en su momento había marcado el camino. Así que este es el resumen, esto es lo que aprendimos y tenemos que entender más y conocer más de nuestros vecinos. Y Perú es uno de esos ejemplos. Ya sabe, compre la revista también y nos vemos la semana que viene en DEF TV.